De la Sunafil ICA. Pero antes de conversar con él, tenemos una importante mención, ya que en ICA los jóvenes que han nacido para innovar y superarse estudian en Senati. Postula ya a Senati ICA, estudia la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad y sea un profesional que domine la aplicación de herramientas digitales para proteger la información de las empresas. Cierre de inscripciones 7 de abril en admisioncenati.com. De Senati se nace. Bueno, vamos a conversar ahora con el doctor Roberto Castillo, intendente de Sunafil en ICA. Buenos días y bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, señor periodista. En principio quiero hacer llegar el saludo de nuestro titular, el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Freddy Solano González, quien agradece que nos dé un espacio para hablar de un importante tema, que es el tema de los feriados a favor de los trabajadores. Claro, justamente jueves y viernes santo se han recibido cerca de 1.690 denuncias por ciudadanos que los hacen trabajar en feriados y no reconocen estos pagos. ¿Qué hacer? Sí, la norma, específicamente el decreto legislativo 713, señala que todo trabajador tiene derecho a descansar en los días feriados que establecen las normas y además que ese día sea pagado. En el caso de que el empleador, por cuestiones de producción, no le otorgara ese día feriado, podría tener como opción en sustituirle ese día por otro y ahí no habría problema. El tema está cuando ese feriado que debió descansar el trabajador nunca fue sustituido y además nunca fue compensado adecuadamente. En ese caso, lo que podrían hacer los trabajadores es, primero, señalarle al empleador, ¿no? Su derecho a que si trabajó ese día, en realidad es como si fuera el pago por 3 días. ¿Por qué? Porque hay un derecho por el feriado mismo, en la cual el trabajador, el valor del día se le tiene que pagar. Segundo, si ese día se lo trabajó, hay que pagarle precisamente por ese día que ha trabajado. Y tercero, que a veces no es muy conocido, se le tiene que pagar una sobretasa, dice la norma, es decir, el valor de un día más, porque no se está descansando y así lo establece. En la práctica es conocido como la triple remuneración por el valor día. Si el empleador obviamente no cumple con las normas, puede acudir a Sunafil tanto de manera presencial como de manera virtual. Si es de manera presencial, nos visitan en Las Orquídeas 158 San Isidro Ica, o si es que no se encuentran acá en Ica, en las 5 provincias de la región Ica, pueden usar nuestra página web. Ahí ponen www.gov.pe/Sunafil y ahí pueden hacer su denuncia para los feriados. Pero ahora tenemos una novedad también y eso queríamos contarles. Sunafil desde el mes pasado ha lanzado un aplicativo para que desde el Play Store se baje lo que se llama aplicativo Sunafil en tus manos. Esto hace que las denuncias ya ni siquiera tengan que usar una computadora, sino que desde el propio celular se puede hacer la denuncia. Es un aplicativo muy amigable. Lo que necesitamos sí es que el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo, y podrá ahí hacer su denuncia al trabajador adjuntando una boleta de pago, algún medio probatorio de la existencia de la relación laboral, y tal cual como si hubieran acudido a nuestras oficinas. Esto lo vamos a recibir y le vamos a dar el procedimiento respectivo. Ahora, de estas 1.696 denuncias que han recibido, ¿cuántas empresas han sido sancionadas? Y para que entiendan los amigos empresarios, ¿en cuánto es equivalente la sanción? Sí, bueno, nosotros tenemos más o menos en porcentaje de las inspecciones que realizamos, por ejemplo en ICA, y sobre esta materia en especial, 2/3 cumplen y 1/3 no cumple. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿No? Que cuando estamos en etapa de fiscalización, nosotros durante todo ese tiempo damos la oportunidad para que la empresa, porque así lo dice la norma, la empresa se ponga a derecho. Pero hay empresas renuentes por desconocimiento o porque no reaccionan rápido, ¿no? Pero las empresas más modernas, más prácticas, al verse y entender que están en una falta, inmediatamente subsanan y ahí no hay multa, porque así lo dice la norma. Entonces, ahí nuestro consejo sí a todo empresario, porque Sunafil no ha nacido para multar, sino para que se cumplan los derechos, y por eso a las empresas a veces les explicamos, por ejemplo, esto de la sobretasa del 100%, que a veces no lo conocen, se lo explicamos, le hacemos entender, y
y las empresas cumplen, ¿no? Pero aquellas que no, bueno, se pasará a un procedimiento sancionador. Y bueno, en todo caso, si para este tema o cualquier otro tema laboral las empresas necesitan una explicación, una orientación, ya sea sus jefes de recursos humanos o aquellos que están encargados en planilla, o los trabajadores en general también, pueden pedir una asistencia técnica, una capacitación, y nosotros de manera gratuita programamos la capacitación virtual o presencial y explicamos cómo se debe hacer para precisamente que la empresa no caiga en multa, y segundo, para que los trabajadores obtengan su derecho. Algo para que quede claro con los ciudadanos más que nada. Por ejemplo, ponemos un caso. Usted me indica que siempre y cuando se pueda compensar con otro día, puede tomarse las vacaciones. Ahora, en caso de compensaciones, ¿el pago también vendría a ser triple? No, si yo, por ejemplo, día de Semana Santa, ¿no?, que va a ser en este caso jueves y viernes, yo como empresa de repente justamente estoy dedicado de repente al turismo, ¿no? Entonces necesito que mis trabajadores precisamente laboren, ¿no? Ya muchas empresas incluso, ya conocedoras de este tema o con la orientación respectiva, ya han hecho previamente un convenio, ¿no?, verbal o escrito, mejor si es escrito, para que esos días quede claro que va a ser compensados a la semana siguiente, en donde ya de repente ya no van a tener tanta necesidad de personal, y los próximos jueves y viernes podrían darles ese descanso. Si no le dan descanso, ahí sí se aplicaría lo que decíamos nosotros, el triple pago por cada día. Pero si le devuelven esos días para que descansen, aunque no sean el jueves y viernes santos, en la siguiente semana, o lunes y martes también podría ser, ahí no habría problema y no habría obligación de ningún pago adicional. Entiendo. ¿Y de qué manera vienen trabajando para dar la información a las empresas sobre este tipo de prácticas y opciones que tienen ustedes? Sí, por eso nosotros estamos saliendo a los medios y estamos también emitiendo notas de prensa, estamos a través de nuestra página web también dando toda esta información precisamente para que se cumplan estos derechos, las empresas lo conozcan, y aquellos que no lo conocen, pero de todas maneras hay que hacerles recordar a veces, ¿no?, hincapié en estos temas. Igual a los trabajadores, a los sindicatos, siempre que nos piden una orientación, una asistencia técnica, una visita a sus locales, claro, nosotros gustosos los atendemos, como decíamos, gratuitamente, les explicamos estos temas, porque ese es el punto, ¿no? No llegar al tema de la fiscalización, sino antes de avisar, dar estos conocimientos, y de esa manera evitamos conflictos, ¿no?, en la empresa. La sanción ya es la última instancia después de haber realizado todos esos trabajos. Exacto, ¿no? Ya eso sería para aquella empresa pues muy renuente, porque como decíamos, nosotros no tenemos un plazo de 30 días hábiles para hacer una investigación, y ahí muchas empresas reaccionan, ¿no? Claro, ahí sí un consejo a las empresas. Hay muchas empresas que mandan a un trabajador que no es, o sea, normalmente un contador o un abogado, un tercero, para que se haga caso de estos temas, y nos visitan, pero no asumen con tanta responsabilidad como si fuera el propio empresario, el propio gerente, claro, ¿no? Y a veces se dilata mucho el tiempo, y cuando termina la etapa de fiscalización quedó en multa. Entonces este tema es abordarlo rápidamente, y es un tema que se puede solucionar porque es un tema dinerario. Claro. Y son de aquellos temas que la norma les llama subsanables. Como es un tema de dinero, si no lo pagué, lo pago y se subsana. Si fueran otras infracciones, por ejemplo, ahí habría la posibilidad de que no se pueda subsanar. Pero todo lo que es monetario, económico, se subsana y listo, ¿no? Entonces ahí a los empresarios señalarles de que, ya sea de que están en una microempresa, en una pequeña, mediana o gran empresa, todos los regímenes laborales deben otorgar feriado a sus trabajadores. Y si no lo hacen, pueden sustituirlo por otro día. Esto también es para todos los trabajadores de cualquier régimen, ya sea que trabajen en el sector privado, claro, o ya sea para el sector público, ya sea que trabajen en el régimen general o en el régimen especial, construcción civil, régimen agrario. Todos los regímenes tienen que tener su día feriado, claro, con descanso remunerado. Ahora, cambiando un poco el tema, doctor, justamente refiriéndonos al sector agrario,
donde ya se ha visto pues cantidad de denuncias, cantidad de deficiencias que los mismos trabajadores hacen llegar, no solo a ustedes como Sunafil, sino a nosotros como miembros de prensa, donde se estarían dando al momento de las fiscalizaciones, mejor dicho, estos empresarios incurrirían en esconder a sus trabajadores. ¿Qué medidas se están tomando y cuántas empresas agroexportadoras se han detectado cometiendo esta falta? Nosotros atendemos todas las denuncias que hemos recibido. Siempre vamos y hacemos precisamente esas visitas. Cuando los trabajadores están en actividad, obviamente nosotros no buscamos a una persona en particular, no damos su nombre por un tema de reserva de identidad, para cuidar su puesto de trabajo. Y los inspectores, cuando visitan, por ejemplo, los fundos, lo que hacen es un recorrido. Obviamente son grandes extensiones, pero sí le pedimos a los trabajadores de su colaboración, ¿no? Porque se han dado casos, hablo en general en todo el Perú, en cualquier actividad económica, a veces los trabajadores denuncian, pero los empleadores pues le dicen que se escondan, que se vayan al sitio, y los trabajadores obedecen, ¿no? Entonces, ahí también pasa por algún tipo de acción de los trabajadores que puedan darse a notar, ¿no? Porque si no recibimos la colaboración del propio trabajador, podría darse el caso de que no se podría encontrar a un trabajador. Entonces siempre le decimos, incluso a los sindicatos, ¿no? A veces el sindicato hace una denuncia y le decimos, pero ya coordinó con los trabajadores, porque a veces el inspector va y los trabajadores no estuvieron ni siquiera alertados, no sabían del tema, y es más, a veces preocupados por su puesto de trabajo, un poco que se molestan con el inspector, porque podrían pensar de que si es que los encuentran, van a pensar que son ellos los que han hecho la denuncia, y eso atenta con su puesto de trabajo. Por eso siempre decimos a los sindicatos también, coordinen antes, avisen a los trabajadores que ustedes van a hacer esta denuncia, porque vamos y a veces no recibimos el apoyo que deberíamos, y sin la ayuda y sin la colaboración de los propios trabajadores que declaren, porque los inspectores le van a hacer preguntas, a veces hay trabajadores que tienen el temor, y lo entendemos, y sí lo entendemos, por obvias razones no quieren ni siquiera hablar, porque de repente ya el empleador podría haberle dicho ya, nadie habla, ¿no? Entonces, eso sí, necesitamos que los trabajadores también pongan de su parte y los sindicatos lo suyo. Hay que dejar en claro que estas visitas son inopinadas. Sí, nunca avisamos a ninguna empresa que vamos a ir, porque si no se perdería el efecto sorpresa. Eso es lo mejor, nos vamos directamente en el día y la hora que consideramos necesario, y vamos y hacemos la revisión, ¿no? Cuando la denuncia es específica por el tema de planillas, nosotros le llamamos planilla, formalización, que es el tema específico que si fuera el caso deberían denunciarlo así, ¿no? No me han incorporado en la planilla, y en la planilla deberían ser incorporados dentro del día que empezó a laborar, el primer día. Aquí no debería existir, porque a veces lo hemos escuchado. ¿Es solo en el sector agrario o en todas las empresas? Porque en general, hay muchos que dicen tiempo de prueba, 3 meses, y luego pueden pasar 3 meses y no entran a la planilla. Gracias por la pregunta, porque mire, nos dicen en varias actividades económicas, incluso los propios empresarios, hemos escuchado esas respuestas, nos dicen, no lo hemos puesto en planilla porque está en periodo de prueba, y al cuarto mes lo vamos a poner. Entonces tenemos que explicarle que el periodo de prueba no existe sino dentro de planilla. Usted lo pone en la planilla, lo registra dentro del primer día que ingresó, y ahí lo puede al trabajador someter a un periodo de prueba. Va a estar mirando a ver si responde o no responde a las expectativas, si trabaja bien, si llega tarde, todo. Pero no puede estar en periodo de prueba fuera de la planilla electrónica. Eso no se llama periodo de prueba, jurídicamente hablando, porque el periodo de prueba está en la norma. Pero, repito, ingresa el trabajador, lo pongo. Si va a estar, porque a veces nos dicen también, bueno, es que lo que pasa es que iba a estar, como estuvo un día, no lo puse en planilla, o 2 días, no. Aun cuando trabaje un día el trabajador, tiene que estar en la planilla electrónica. Si al día siguiente el trabajador renuncia o no cumple con las expectativas del empleador, lo puede retirar, eso no es despido arbitrario, y le da de baja en la planilla electrónica. Entonces, tenemos 2 documentos muy importantes. Uno que es la constancia de alta, que es el documento que le tienen que entregar al trabajador luego que le han ingresado la planilla, incluso le tienen que dar un cargo, firmarlo. Y la constancia de baja también. O sea, hay 2 documentos que la planilla, que ha sido creada por SUNAT,
puede emitir. Entonces son documentos importantes. Basta un día en donde el trabajador está haciendo la labor principal y permanente, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, eso nos ha pasado restaurante, ¿no? Un restaurante y el chef, el cocinero, no está en la planilla electrónica, claro, y el empleador lo tiene con recibos por honorario. Entonces le hacemos entender al empleador que el primero que tiene que estar en la planilla electrónica es el chef, el cocinero, el ayudante, el mozo, porque son los trabajadores que están realizando la actividad principal, el objeto para la cual ha sido creada la empresa. Restaurante, tiene que haber alguien que prepare la comida. Entonces, así es la lógica, ¿no? Si tú creas una empresa, los primeros que tienen que estar en planilla son aquellos que van a desarrollar la actividad principal y permanente para comenzar de ese rubro que se ha escogido. Y también aquellos que puedan sufrir algún accidente en el desarrollo de sus labores, que es muy importante porque este periodo de prueba que yo lo he visto en muchas empresas, puede decir ya 3 meses, pasan los 3 meses, pero durante este periodo, supongamos al primer mes, el trabajador sufre un accidente, no cuenta con seguro, no hay nada que pueda respaldar y las empresas se lavan las manos, al decir no es trabajador externo. Hemos tenido casos en otras regiones, porque he estado también en otras intendencias, y le decimos al empleador, ¿no? Y los empleadores mismos reconocen, ¿no? Cuando sucede el accidente, el propio empleador se da cuenta de que no tiene nada que lo coberture a favor del trabajador y tiene que asumir todo el costo que eso significa. Pero el empleador, que ya lo puso en planilla, se da cuenta que con el pasar de los meses, si es que este trabajador se accidenta, ya tiene a salud, que lo va a coberturar inicialmente. Ahora, claro, si este trabajador hace un trabajo de riesgo, la empresa está obligada a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, si se accidenta, el trabajador va a tener incluso una cobertura en una clínica, operaciones, todo más rápido. Entonces, los empleadores se dan cuenta que resulta más conveniente tenerlo formalizado al trabajador, claro, porque cuando ocurre un accidente, las consecuencias económicas, y solamente por hablar de las económicas, son muy, muy onerosas. Pero el empleador que ya conoce o ha entendido cuál es el mensaje que llevamos, inmediatamente lo pone en la planilla, con eso ya se asegura, ya tiene su respaldo en salud. Entonces, esa es una recomendación que tenemos que darle a los empleadores. Primer día, planilla, y obviamente la planilla va acompañada precisamente, claro, de la seguridad social en salud y la seguridad social en pensiones. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, en estos casos? Porque este es un caso que yo he visto de primera persona y, por ejemplo, ponemos al trabajador a prueba, ya, periodo de prueba, 3 meses. Durante este periodo le dio dengue. El trabajador tiene que faltar a sus labores, obviamente, por estar enfermo. Ahora, el empleador lo que le dice es, ya, para pasarte tus días, tráeme tus hojas de atención. Pero es el mismo trabajador el que va a tener que costear todo. Por eso, ¿no? Si es que ese trabajador estaría en periodo de prueba, está formalizado, ahí obviamente va a tener la atención de salud, claro, y de salud le va a dar las constancias respectivas. Ahí no hay problema y eso es lo correcto. Pero si no está en planilla, ahí va a ocurrir justamente que le va a decir, anda a un centro particular, costéalo, ¿no? Y tú me tienes que demostrar de que estás enfermo, ¿no? Pero ahí está mal, ¿no? Porque ese trabajador, si bien está costeando, igual ya es trabajador. Ya es trabajador porque está realizando la labor principal y permanente, y de repente el trabajador ya le dieron su uniforme, su fotocheck, ya es trabajador, pero aún así no lo tienen en planilla. En la práctica es un trabajador, lo único que falta de repente es un reconocimiento jurídico por una autoridad. Exacto. Pero en los hechos, según la norma, ya eres un trabajador. Más adelante podría ser un reclamo, en todo caso, al respecto, ¿no? Entiendo, bien. Muchas gracias por haber aceptado estar en el set de Exitosa. Me gustaría, por favor, un mensaje final para la ciudadanía, para todos aquellos trabajadores que lo están escuchando en este momento. Sí, bueno, recordarles a los empleadores y a los trabajadores que, en especial, existen 16 feriados en todo este año, pero el día viernes y el día jueves y viernes son declarados feriados y todos los trabajadores tienen derecho a descansar y que ese descanso sea remunerado. En caso no pudieran otorgarle el descanso el día jueves y día viernes, se lo podrían compensar con otro día a cambio, y ahí sí el empresario no tendría la obligación de pagar el pago que se llama el triple pago por feriado. Bien, muchas gracias. Ha sido una conversación con el intendente de Sunafil ENICA. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con la última parte del programa.
Yo amo a mi Perú. En costas, tierra y selva, peruano como tú. ¡Exitosa! En cada rincón de mi Perú se escucha una voz. En cada rincón de mi Perú se escucha una voz exitosa. La voz de los que no tienen voz, la voz que nos integra en un solo corazón. Seamos un país unido con un solo ideal. Seamos un país unido con un solo ideal. No podemos detenernos, tenemos que avanzar. Unidos lo logramos, vamos a trabajar. Exitosa es, exitosa, la voz que integra al Perú. Exitosa es, exitosa, la voz que integra al Perú. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa Perú.